Estamos de regreso en el programa, dejamos el tema político y vamos a hablar de un tema muy interesante, de un debate que se está dando en las sociedades del primer mundo y en las sociedades latinoamericanas. Es el tema de la eutanasia. La eutanasia es conocida como la muerte piadosa, es decir, facilitar que las personas mueran, se suiciden para evitar el dolor. Ese tema genera un dilema ético, porque no es algo evidentemente bueno ni evidentemente malo, lo que genera una gran discusión. Pero así como en el tema del aborto, han empezado en las sociedades latinoamericanas a aprobarse. La ley que aprueba la eutanasia se ha aprobado en Colombia y en unos días más se debe votar en la Cámara de Diputados de Chile. Este tema lo voy a hablar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique, como siempre, muy a gusto. Tú has estado analizando muchísimo más el tema. Cuéntame qué es lo que va a pasar de aquí a unos días en la Cámara Baja chilena. Mira, el martes 31, está programada la votación en la Cámara de Diputados de Chile de una ley, un proyecto de ley sobre la eutanasia para enfermos terminales, ¿no? La ley de eutanasia, como se conoce, ¿no? La llamada muerte digna o muerte feliz, etimológicamente significa muerte feliz. Bueno, pues es una pena, pero Chile está deslizándose por una pendiente, perdiendo las guerras culturales últimamente. Acuérdate de la ley del aborto, ¿no? En el caso de los 3 supuestos, la ley de la unión civil hace un tiempo, y ahora van por una ley muy controvertida, un tema, como tú lo has mencionado, ¿no? Es nuevamente el tema de la vida humana, es decir, el planteamiento de si somos o no, en el fondo, dueños de nuestra vida. ¿Quién es dueño de la vida? Nosotros somos dueños de nuestra vida, los que deciden por ella un médico o algún otro ser que probablemente nos la dio. Es decir, aquí está en juego el tema de la vida humana. Hay una cuestión. El tema de la eutanasia es un tema del siglo XXI. La legalización, sí, estuve viendo, empieza en Holanda en el año 2001. Sí, efectivamente, ¿no? Es el primer país, y ahora te cuento que en Holanda hay un gran desorden con esta ley, o sea, se les ha ido de las manos. Ahora los ancianos están muy preocupados y huyen de Holanda por la eutanasia, ¿no? Porque además, por cualquier motivo, tú ya puedes acudir a esta ley, incluso por alguna depresión, porque ya no tienes ganas de vivir o por lo que sea. Ya no es simplemente por una enfermedad terminal o por lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? Los dolores que puede causar una enfermedad en sus últimos momentos, ¿no? Unos dolores que ciertamente pueden ser insoportables, muy duros de llevar, pero que bueno, existen formas, ¿no?, de sobrellevar aquello. En Holanda se les ha ido de las manos y tiene 17 años esta ley, ¿no? Este tema, sí, de la eutanasia ha ido avanzando, como vemos que ha ido avanzando el tema del aborto. Sí, ¿no es como te mencioné hace un momento, otra guerra cultural del siglo XXI. Luxemburgo 2008, leí, Suiza ha tratado de mediatizar el asunto, ¿no? Dice que permite el suicidio asistido, pero es el paciente el que tiene que administrarse la sustancia letal a sí mismo. Claro, o sea, es el suicidio asistido. Uno le sostiene la pistola, pero él tiene que apretar el gatillo, Así ¿no es cierto? De una manera u otra. Es lo que se llama el suicidio asistido, o sea que no, la eutanasia proviene de la acción de otra persona que actúa sobre un paciente, sobre una persona, ¿no? En cambio, ¿quién toma la decisión, Edwin? Bueno, depende de la ley. En Colombia, por ejemplo, hasta los menores de edad
se les puede aplicar la eutanasia. ¿Se logró ya? Sí, por supuesto. ¿Y quién decide? ¿El padre? Los padres. Los padres. Efectivamente. ¿Eran mayores de 12 años los que podían... se estaba discutiendo si mayores de 12 años podían tomar la decisión, ¿no es cierto? Sí, no tengo el dato exactamente, pero Colombia es en Latinoamérica, en América del Sur, el país pionero, ¿no? Es decir, ha llegado hasta el tema de los niños. Bien, entonces, ¿quién toma la decisión, Enrique? Pues pueden tomarla también a veces los médicos y se las aconsejan a los parientes pueden, quizá porque el enfermo no está en condiciones, ¿verdad? Depende de lo que diga la ley. Ahí el tenor de la ley es muy importante, ¿verdad? Argentina y México han llegado a otros temas, ¿no? Es rechazar tratamientos médicos, pero de ninguna manera todavía el provocar la muerte, ¿no es cierto? No es propiamente la eutanasia. Claro, o sea, la familia puede decir no, o sea, ya no sigan con tratamientos artificiales, déjenlo ahí, punto. Eso lo toman los familiares, ¿no es cierto? Sí, bueno, también la persona, si está en condiciones, es decir, hay ahí un matiz, ¿no? Un matiz de diferencia con lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Es decir, el que propiamente se exageren los medios para procurar la salud del paciente y se llegue, diríamos, a una cosa desmedida. Eso es un extremo realmente que no se debe dar y que en ningún caso puede tomarse como una eutanasia, ¿verdad? Esta ley de rechazar en Argentina y en México que el paciente puede rechazar el tratamiento es una aproximación al encarnizamiento terapéutico, ¿no? Es decir, que miren, déjenme en paz. Esto es una cosa que ya no tiene solución, o la solución es tremendamente, vamos a decir, trabajosa, dolorosa, déjenme tranquilo. Pero eso no es eutanasia, eso es simplemente, ¿no? Pero hay también que valorar éticamente aquello, ¿no? Porque tampoco se debe rechazar un tratamiento médico cuando no estamos ante un encarnizamiento terapéutico, que es, como te digo, un extremo de exageración. Tenemos que ir a una pausa. Vayamos Claro. a la pausa para cuando regresemos nos metamos de lleno a unas cuestiones que a mí me parecen muy interesantes. Al menos hay 5 razones por las que a nivel mundial se cuestiona la legalización de la eutanasia. ¿Te parece que las toquemos? Sí, por supuesto. Tras la pausa, para tocarlas con amplitud y sin una pausa de por medio. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. El tema, la eutanasia. Se va a votar en unos días en Chile, se ha legalizado ya en Colombia. Manuel López Obrador, el nuevo presidente mexicano, ha dicho que la va a impulsar. En España en los próximos meses se va a debatir el tema dentro de su Congreso, impulsado por el PSOE. Entonces el asunto empieza a tomar una relevancia mundial. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, estamos hablando de la eutanasia. La conocen también como la muerte piadosa, es decir, provocar la muerte a alguien para evitar su sufrimiento. Básicamente se hablaba de estos temas cuando había una enfermedad terminal, pero los debates están yendo más allá. Se debate el derecho a una muerte digna, y eso significa que una persona puede decidir cuando muere, no suicidándose de una manera aparatosa, sino diciendo, bueno, me voy a una clínica, ya tengo tantos años y me han diagnosticado tal cosa, antes de que haya algún problema, prefiero morir así. Eso es motivo de debates en los legislativos, es motivo de debate público, es tema de películas, es una cuestión importante y se va a votar en el legislativo chileno muy pronto. Hace poco, Enrique, perdona que te interrumpa, pero me viene a la memoria que hace poco un científico anciano de 100 y pico años, ¿no?,
me parece que australiano, decidió aplicarse la eutanasia estando sano, simplemente porque estaba cansado de vivir. Y fue a un país, no me acuerdo cuál, ¿no? Podría haber sido Suiza o Luxemburgo. El mismo Holanda, ¿no? Inyección una letal, inyección ¿no? letal y se acabó. Es una decisión propia, él no estaba enfermo, pero un país de estos que fueron los primeros que aprobaron esta ley y que ahora, como te dije, se les ha ido de las manos. Es decir, ha ido, diríamos que, abundando en causas para que finalmente, por los motivos más banales, podríamos decir, ¿no? Es decir, ya me cansé de vivir, así de sencillo. Estoy totalmente deprimido, ya no quiero vivir, pues simplemente pido la eutanasia, ¿no? Es decir, en vez de tirarme de un puente, claro, me voy a una clínica. Exactamente, ¿no? Eso plantea, tú hablaste en el segmento anterior de las razones que hacían, que objetaban la eutanasia, ¿no? Para mí la primera de ellas es el cuestionarnos a quién pertenece la vida, ¿no? ¿Quién es dueño de la vida? Es decir, tendríamos que cuestionarnos eso, es decir, aquellas personas que se plantean el tema de la eutanasia, lo primero es que hay que plantearse es qué es la vida, de quién depende, ¿no? ¿Quién nos la dio? Y si nosotros somos dueños de ella para poder terminar con la vida, ¿no? Creo que es la primera cuestión a abordar. Otro de los puntos es que el tema se toma, estas decisiones las tomas no en las mejores condiciones de pensamiento, ¿no es cierto? Sí, sí. Y las cosas están siendo tan duras, por ejemplo, en la legislación colombiana, donde ahora se puede hacer la manifestación no ante un notario, no ante un abogado, sino en las redes sociales. Yo puedo salir, grabarme en YouTube con 2 testigos y decir, quiero acabar con mi vida. Y eso es tomado en Colombia como una decisión fiable. Sí. A ese extremo se ha llegado, ¿no? Efectivamente. Es decir, es bien difícil que una decisión de este calibre, de esta naturaleza, de esta magnitud, sea tomada por una persona que está atravesando una situación, ¿no? Como esta, una situación de sufrimiento, de dolor. Es muy complicado. Por eso muchas veces se ha dicho que la eutanasia es una discusión de vivos, de personas vivas, y no se tiene en cuenta verdaderamente al que está padeciendo aquello y al que se le va a aplicar o el que tiene que decidirlo. Y el que tiene que decidir muchas veces no está en las condiciones de conciencia o de reflexión, ¿no? Reflexivas para poder valorar bien lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esto es bien delicado. O sea, uno puede caer fácilmente en la desesperación, ¿no? Para tomar una decisión de esta naturaleza. Entonces, ahí, pues, bueno, hay que, los médicos, los familiares, ¿no? Tienen que estar muy atentos, ¿no? Además, esto está siendo progresivo, esto es como el aborto. El aborto se empieza con el aborto en casos de violación, por ejemplo, ¿no es cierto? El aborto terapéutico para salvar a la madre. El aborto en casos de violación. Aquí y después el aborto a libre demanda. En el mismo Chile, Enrique, perdona la interrupción, pero que no se me vaya la idea, en el mismo Chile, antes de ayer, miércoles, ha habido una manifestación en Santiago bastante numerosa de organizaciones de mujeres y feministas pidiendo el aborto libre. O sea, ya lo tienen bajo esos supuestos. Ahora, o sea, ya lo tienen hace 3 meses bajo esos supuestos. Ahora lo quieren libre. Ahora, libre, gratuito, seguro. Lo mismo pasa con la eutanasia, porque claro, empiezas con un caso extremo, diríamos. Sí, y legalizando la eutanasia para enfermos terminales. Y de repente es un caso muy extremo, muy difícil, claro, ¿verdad? O sea, lo usan como ejemplo para que la gente se sensibilice. Claro, incluso, ¿y por qué no decir que los mismos, las mismas medicinas paliativas o las drogas ya no calman los dolores y tienen que recurrir a la sedación, que es quizá lo último que se suele hacer? Pero perdona, te he interrumpido. Claro. Entonces, empiezas aprobando la eutanasia para enfermos terminales, pero después viene la eutanasia a libre pedido, claro. O sea, que es el suicidio asistido, lo que tú decías, me cansé de vivir. Así ¿no? es. Me cansé de vivir. Así es que voy a ir y voy a buscar la asistencia para suicidarme, no tirándome de un puente, sino
en una clínica, pues, de una manera mucho más higiénica, por decirlo de alguna manera. Y no dolorosa, Y no dolorosa. ¿no? Es decir, me dejan inconsciente y luego pues y ya está, ¿no? Se acabó. Y eso lleva a otro de los motivos, es un fenómeno que le llaman pendiente resbaladiza y que tiene que ver también con lo otro. O sea, una persona que está atravesando tremendos dolores o una gran depresión puede finalmente tomar la decisión de ya no quiero vivir. ¿No es cierto? Y uno termina, dice, empiezan justificando un caso extraordinario, pero terminas matando a gente que en ese momento quiere morir, pero que posiblemente un tiempo después no quiera morir. Por supuesto, ¿no? ¿No es cierto? O sea, posiblemente pueda superar su depresión aguda. Son riesgos, ¿no? Son riesgos bien grandes. Terminas matando a quien no debería morir. Bueno, y yo te voy a plantear un escenario, Enrique, que de aquí a unos años podría darse, ¿no? Es decir, cuando en un mundo en el que hay un problema demográfico muy serio, que ya incluso hasta en el Perú se está viendo, ¿verdad? Una población envejecida, nacen menos niños, entonces hay una carga de personas adultas que es cada vez mayor para el Estado. Para el Estado y la familia. Así es, pensiones de jubilación, seguros de salud, etcétera, van a recaer sobre un menor número de personas, ¿no? Entonces, no te extrañaría, no podría extrañarnos que de aquí a unos 15 años o unos 10 años, en algunos países europeos, que siempre Europa va por delante, ¿no? Se podría llegar a una especie de ley, ¿no? Que a los 80, chao. Claro, es decir, como que te puedes acoger, así como te puedes acoger a un retiro voluntario en tu trabajo con una indemnización, pues te podrían decir, mire, parece, y le damos a su familia, porque usted ya, mire, tiene 80 años, ¿no? Y según su ADN usted podría desarrollar esta enfermedad. Claro, ¿no? Y además en un poco tiempo, usted no sé qué, por herencias, lo que sea, y vamos a llegar, podríamos llegar, por eso es que ahora los ancianos, en algunos lugares como Holanda, te dije hace un momento, están muy temerosos de ir a los hospitales. Y dice que se tatúan, ¿no? O sea, cosas así, o sea, claro, como la voluntad de no quiero la eutanasia. Yo no quiero la eutanasia, efectivamente, porque podrían perfectamente, de hecho se da en algunos sitios donde hay abusos y en contra de la voluntad de los pacientes terminan por, entre comillas, eutanasiarlos, ¿no? Solo quiero mencionar unos temas antes de pasar a otro. Otros motivos son la falta del desarrollo en cuidados paliativos. Esto es importantísimo, es importantísimo. La medicina paliativa existe, pero no se desarrolla como debiera. Luego es un conflicto médico porque los médicos se forman para curar y aliviar, no para matar, bueno, ¿no es cierto? Es un contrasentido, ¿no? Y la otra es medios y fines. Una cosa es acabar con el dolor y el sufrimiento y otra con la persona que tiene dolor y que sufre, claro, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Nos queda 1 minuto y medio de programa. Sí. ¿Querías hablar? No, yo quería dar una noticia, noticia. Que bueno, es el tema que hace unas semanas lo abordamos, ¿no? En el mes de junio, la aprobación por la Cámara de Diputados Argentina, ¿no? La media aprobación, como la llaman, porque falta el Senado, de la ley del aborto, una ley que permite el aborto libre hasta la semana número 14. Bien, está anunciado que el Senado va a deliberar y votar este proyecto el día 8 de agosto. Y también, ¿no?, se sabe, y esto es alentador, Enrique, y hay que decirlo, previendo que luego puedan haber algunos cambios de opinión sospechosos. Es verdad que hay indecisos, sin embargo, hoy y ahora en el Senado argentino hay una mayoría a favor de la vida y en contra del aborto. Esto es una muy buena noticia, ¿no? Es verdad, hay indecisos, pero en Argentina se están produciendo movimientos en favor de la vida muy grandes y deben tener perfectamente registrados a todos los senadores y sus planteamientos, con lo cual
Bueno, esperemos que sea pues, un buen resultado y que no se pierda esta guerra por la vida humana en este país vecino. Y mientras hay esa posibilidad en la Argentina con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia, en Chile lo que se prevé es que los diputados este martes aprueben la ley de la muerte asistida, de la eutanasia. Dicen que hay una tendencia favorable. Y el diputado que está impulsando todo esto ha dicho que han movido también sus influencias dentro del Senado y que allí también conseguirían una aprobación de la ley de eutanasia. No me extrañaría, te soy sincero, Enrique, que en Chile aprueben en diputados y luego en Senado la ley de la eutanasia, porque en Chile diríamos que la oposición, aunque no es una mayoría, pero se junta con parte del oficialismo y son personas bastante liberales de pensamiento. Y así como han aprobado, ¿no?, la ley del aborto, pues estoy casi seguro que procederá la de la eutanasia. Edwin, te agradezco mucho. Nada, Enrique. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes después de Fiestas Patrias.